Ya las series pasan a formar parte de un segmento habitual en este programa porque asistimos todas las semanas a una de ellas y todas para destacar. En este caso vamos a hablar de Amia, la serie, una serie que comenzó a emitirse la semana pasada a través de la plataforma de Flow y también por Telefe. Y para poder hablar de la misma estamos conectados a través de la plataforma de Meet con su director Guillermo Rocamora y con uno de sus actores, el señor César Bordón. Hola, buenas tardes a ambos, les damos la bienvenida aquí a Cinefilia, un gusto saludarlos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? Bueno, empezamos por vos, Guille. Contanos cómo fue la propuesta, cómo fue la convocatoria a esta serie que revisita también hechos históricos, pero entiendo que también hay alguna mirada, alguna adaptación, ¿verdad? Sí, bueno, es una propuesta de la productora Dori Media que vienen a Uruguay en diciembre del 2022, buscando productora y director, digamos, una dupla para poder filmar la serie. Ellos ya tenían muy avanzados los guiones y la investigación. Nosotros ya recibimos el material ya desarrollado, digamos, ¿no? Y, mm, Y bueno, nada, nos juntamos, yo había leído los tratamientos, les conté lo que para mí era interesante del proyecto, que era relatar a través de los ojos de unos protagonistas eh, cómo habían sido esos hechos, tanto el de la embajada como el de la AMIA, porque yo siento que cuando uno trabaja con hechos renombrados de la realidad, digamos, lo interesante es ver a través de los ojos de los protagonistas. O sea, ahí hay donde hay un punto de vista nuevo y algo que interesa o que le interesa al espectador, digamos, ¿no? Porque más o menos lo que pasó se conoce. Entonces, bueno, fue un poco ese el inicio del trabajo. Bien, justo exactamente lo que pasó sí se conoce, no se sabe bien cómo llegó en este caso en Claro, particular a ocurrir lo que ocurrió. Digo, lo que tenemos es lo que ocurrió, no exactamente No cómo lo se, que, claro, no claro. exactamente cómo se entretejió, pero total, entiendo, totalmente. entiendo Sí, de eso, hecho, de hecho es por eso que la serie se llama AMIA, el el fin de fin la de la verdad. verdad. Sí, porque fue algo que discutimos bastante con Gibbon Sneer, el showrunner, Sí, que yo le decía que para mí, de la embajada y la AMIA, y para acá, lamentablemente, hay otros hechos como la muerte de Nisman y algunos otros, donde no se ha logrado tener resoluciones claras, concretas de esos hechos, ¿viste? Sí, ujú. claro. Entonces empieza una fase donde la verdad empieza a no estar arriba de la mesa, y me parece que como sociedad es durísimo eso. Claro. Bueno, acá te repregunto yo porque me abriste una ventana interesante, porque la serie focaliza 5 de sus 7 de sus 8 episodios en lo que sucedió en la embajada y por supuesto que hay una resonancia directa con lo que ocurrió en Lamia Lamia. a posteriori 2 años Claro. después. ¿Por qué el título focaliza en Amia y no tal vez en la embajada, por ejemplo? No, porque mira, ¿qué pasa? La AMIA ata, esto está pensado para hacer 3 temporadas. Ajá. Ah, Entonces la AMIA ata a la embajada y también ata a Nisman, que es lo que viene en la segunda y tercera Ah, temporada. bueno, esto es una ah, primicia, no señor. Exacto, sabíamos que, Esto no, yo tampoco sabía. exacto. Ah, por eso se llama AMIA en realidad, porque Ahora es sí. a partir en la segunda temporada es toda la investigación de la AMIA, donde Ajá. aparece Nisman, que es el fiscal del caso que lleva adelante la investigación, Claro. y después es la muerte de Nisman en la tercera temporada. Bien. Entonces está todo atado, por eso se llama AMIA, y porque además sentimos que era el hecho más relevante o más doloroso de estos tres, digamos, ¿no? Que están Claro, atados. claro. Bien, Ya se comenzó a grabar, perdón. Ah, me no, es que sacó la estamos, pregunta. no, no, que estábamos pensando, más que grabar, me interesa, ¿ya están escritas las otras dos temporadas? Están escritos, viste cómo se Y, escriben las series, que se escribe como la escaleta, la estructura sí, Sí. de lo que sería, lo que pasa es pero que no está en fase de guión todavía. Ah, vos ok, estás ok. nombrando a Nisman y la viuda y las hijas Las hijas. permitieron la aparición, digo, todo eso. No, 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 eso no Ah, está ni resuelto. Te ah, digo está yo bien, como, como, está bien, está. como
estructura narrativa. Perfecto. Le ponemos Juan Alberto igual. Perfecto. No, Perfecto. no es un problema. Pero como lo estabas nombrando tanto, digo, bueno, 2 segundos preparar esto, está bien. César, te tocó un personaje muy interesante. ¿Querés contarnos algo de esto? Bueno, sí, buenas tardes. En ¿Cómo principio, con este tema de AMIA 2.3, estoy sellando el bordón 2032. Y me alegra. Bueno, en principio, agradecerles este contacto. Ahí justo hablaban del Festival Sur y de La Mujer Sin Cabeza, lugares por donde he pasado. Así que siempre me alegro de esas menciones. Con respecto al personaje puntualmente de la AMIA, Luis, que me preguntás, me parece que está de alguna manera encarado del personaje del secretario, que así lo llamamos, a pesar de que tiene un nombre, siempre figura como el secretario de gobierno. Sí. La persona que tiene la relación directa con lo que es toda la gobernación, la presidencia encarada dentro de uno de los 3 factores. Yo creo que la serie está contada de 3 puntos de vista, que son desde el punto de vista de la CIDE, desde el punto de vista de la periodista, que empieza como a meterse en determinadas cosas, y del punto de vista del Mossad, ¿no? Que son los 3 que de alguna manera interactúan y de alguna manera se estorban también. Y yo creo que uno de los que más estorba, por así decirlo, es el secretario de gobierno, supongo que por una cuestión de sutileza, de no meterlo en la esfera del presidente, digamos, de un funcionario puntual, sino que es como un ejecutivo de ese sector. Claro. Me quedé pensando, ya le doy la palabra a Javier, me quedé pensando que avatares de la distribución termina, o de las realizaciones, termina sucediendo que AMIA la serie convive con Menem la serie, y muchos de los episodios van también sucediendo de manera simultánea en una y en otra. Sí. Bueno, fíjate qué curioso que yo vi la serie de Menem y termina con la explosión de la AMIA. Claro. Sí, claro. Sí, claramente se está, digo, ya también se había tocado en Iossi, El espía arrepentido, claro, digo, son temas que obviamente nos convocan y vuelven a aparecer, y está bueno que aparezcan también desde la ficción, porque entonces permiten otra mirada, aunque, no sé, esto se los pregunto a los dos. ¿Qué es lo que está pasando con el espectador? ¿Qué sienten que está pasando con el espectador y con esta posibilidad o no de acreditar en la ficción? Y que no tener que recurrir a la referencia constante y literal de esto pasó así o no pasó así, ustedes que hacen ficción. Mira, yo ahora te dejo la palabra, César, pero yo creo que la ficción tiene la responsabilidad, si le cabe, de mantener vivo algunos temas, de ponerlos arriba de la mesa, de compartir un relato, una historia. En ningún lugar o en ningún momento tiene ni la responsabilidad ni de la justicia, ni de la memoria, digamos, de reparación de lo que pasó. Y en ese sentido, creo que es un buen vehículo para tocar los temas y ponerlos arriba de la mesa. Y después abrir el debate, la charla, y que la gente investigue, pueda ver. Pero a mí me pasó que yo, en el laburo o en grupos de entrenamiento, que entreno con gurises más jóvenes, no sé qué, que no sabían de estos hechos, ¿viste? Yo estaba pensando en eso, justamente. Yo laburé en Cromañón y le digo, no, porque estoy filmando una serie de Cromañón. Sí, del lugar que se prendió fuego. ¿De qué me dicen? Claro. Y no tienen ni idea. Y Cromañón fue bastante después de la AMIA y de la embajada. Entonces, hay algo ahí de volver a poner arriba de la mesa los temas que me parece importante, para que después sí se debatan, se discutan como sociedad. Y yo creo que es un buen vehículo como puerta de entrada, ¿no? Claro. Porque es amigable, por decirlo de algún modo, ¿no? Ahí lo dejo a César, pero meto una cosita más en base a lo que estás diciendo vos, Guille. ¿Ustedes no creen, justamente pensando en este público neófito, que las series pueden brindar algunas respuestas que la realidad intenta evadir? Y te puedo responder, yo creo que seguramente. Ajá. A mí me parece que lo que aportan las series tiene que ver, en principio, con un tema que está en el imaginario popular, o un tema
como decía Guille, que se pone en auge de un hecho que se ha perdido. No es casual, esto hay 2.600 películas sobre la guerra de Vietnam, es decir, hay determinados hechos que tienen que hacerlos. ¿Se escucha medio mal? Sí, hay No, como un no. ruido. hay como una Sí. reverberancia, no sé, En sus lugares, cada uno donde está, hay silencio, no hay otro ruido, ¿no? No puede ser una No. cuestión de la máquina a veces, del micrófono. Ah, no sé, me está diciendo algo, pero no. Pero sigan adelante. Entonces creo yo que lo que las series aportan de alguna manera es, en principio, la curiosidad sobre lo que ha sucedido. Porque también las series y todas las biopics que yo vengo participando en varias tienen un punto de vista que es el punto de vista de quien las desarrolla. Claro. Digo, qué sé yo, a ver, por sacarlo de la AMI o de Luis Miguel, que son más conocidos, digo, yo hice la película de Nair. Nair, sí. Ese punto de vista lo cuenta Nair. Si lo hubiese contado el padre, hubiese sido otra cosa. Y si lo hubiese contado el chico que murió, hubiese sido, o la familia del chico que murió, hubiese sido una cosa completamente diferente. Pero me parece que lo que hace es el detalle fino de qué está pasando en ese momento histórico, de qué está sucediendo, de cómo se da ahora sí, puntualmente con la AMIA, cómo se puede dar semejante tragedia, porque creo que una de las cosas que vamos tomando, y me lo dice la gente en la calle, la dimensión del hecho, porque nosotros a veces nos asombramos de un hecho común que mata a una persona o algo, que es una barbaridad y es una tragedia sin duda, y acá ha muerto cantidad de gente, ha puesto una bomba, hay un montón de afectados, y me parece que eso invita a la reflexión y a quien quiera interesarse a la búsqueda, ¿no? A la investigación un poco más profunda. No, lo que sí, perdón, que Sí, para sí. redondear esto, lo que sí nos permitimos con AMIA, creo yo, de manera sutil y de cosas, es plantear un paraguas filosófico y que tenía que ver con, dentro de un contexto histórico y los personajes con sus cosas personales también, pero nosotros nos planteamos que los personajes buenos son aquellos que buscan la verdad y los personajes malos son los que la esconden. Eso decir como intencionalidad filosófica, para mí estuvo bueno, y de acordarlo con Gibbon, también para sacarle todo tipo de lectura política intencionada, digamos, ¿no? O sea, acá los buenos son los que buscan la verdad, sin importar su nacionalidad, Ideología, nada. nada. Claro, exacto. O sea, acá hay un hecho trágico que tiene que ser resuelto, entonces el que busca la verdad es el personaje bueno. Y el que la esconde por algún interés particular, que yo creo que pasó infinidad de veces en estos casos que estamos hablando, son los malos, viejo. Y eso sí es algo que te permite el tiempo y la distancia, y sí puede llegar a ser un aporte de la ficción, digamos, esa mirada. Hasta ahí perdón, recordemos también que a 31 años del atentado no hay ningún condenado, exacto. ¿no? Entonces esto lo hace como más relevante de alguna manera. Totalmente. Guillermo, a ver, porque como es el mundo de las series, claramente vienen producciones, vienen productoras de muchos lados, entonces se arma un elenco que con distintos idiomas, con distintos lugares, de todos lados, ¿no? Acá hay israelíes, argentinos, uruguayos, digo, tenés todo eso para tratar de aunarlo y cómo se comunican y cómo... No, en la serie se habla en hebreo, en árabe, en inglés, en español y no sé si me está... y en persa. Sí. O sea, es realmente... Es una locura para que todos... La cabeza cuadrada, terminamos el rodaje. Pero bueno, sí, fue un desafío, pero a la vez fue muy interesante. Yo creo que eso enriquece la serie. Porque no es solo la mirada de la argentinidad, digamos, ¿no? Hay otras miradas y hay otros personajes que muchas veces nosotros desconocemos. Y esos mundos encontrándose, la CIDE encontrándose con el Mossad, el dolor de un personaje israelí no es lo mismo que el dolor de cómo lo vive un personaje argentino. Entonces, hay algo ahí de comunión de eso, de juntarlo. Bueno, el mundo árabe, el mundo persa, o sea, lo iraní, que también está. Sí. Se arma un cóctel que yo creo que es bastante representativo de lo que pasó, ¿no? O sea, ese cóctel estuvo en los hechos, ¿no? Y hubo injerencia
de todas esas partes. Fue muy interesante, muy rico. Obviamente para mí fue mucho más difícil dirigir en árabe, en persa o en hebreo, porque en un momento, claro, perdés referencia, ¿no? Claro, Yo sabía lo que tenían que decir, pero en un momento, bueno, iba al verosímil, ¿no? Me apoyaba obviamente en el showrunner, Gibbon Snir, que es hebreo, habla hebreo perfecto, es de Israel. Entonces, pero sí, era un desafío porque íbamos medio pisando huevo, ¿viste? Claro. Pero la actuación es algo bastante universal también, y uno en un momento, bueno, sentís cuando está bien, cuando la emoción está o cuando no está, y esa era mi herramienta para poder laburar. Bueno, para los que no cuentan con la plataforma Flow, la serie se está emitiendo por Telefe, ¿verdad? Sí, ¿A todos los razón de viernes. un capítulo por semana? Sí, Los todos viernes a las 23:15, para ser exacto. Perfecto, bueno, una buena oportunidad de televisión abierta que Para que retoma, vuelva la ficción. de alguna manera retoma la ficción, ¿no? Sí, te digo más, pueden entrar en Telefe y ver los capítulos durante un mes, pueden ver los capítulos, así que pueden ponerse al día y ver el 1 y el 2, que ya se emitieron, y engancharse a partir de ahí. Perfecto, César, Guillermo, muchísimas gracias por vuestra participación aquí en Cinefilia. Por favor, permitime, antes de despedirme, agradecerle a César su trabajo, su entrega, el compromiso que tuvo en el laburo de la serie, porque realmente, yo ya le dije muchas veces, pero yo creo que su personaje eleva mucho la apuesta y le da una credibilidad muy alta a esto que estaba pasando, que es difícil de representar, ¿viste? Sí. Nosotros representamos ese mundo, el mundo de la gobernanza, el mundo de lo político, a través de César y a través del archivo. Y con esas dos herramientas era con lo que contábamos. Claro. César hizo un magnífico laburo y le dio solvencia estructural muy grande a esa verdad que estábamos contando. Bueno, nos sumamos desde aquí. Gracias, César. gracias, me negué un halago. Bueno, nos sumamos hacia el halago. Abrazo fuerte, César, abrazo fuerte, chau, Guillermo. chau. Hasta cualquier momento. Fue la palabra de Guillermo Rocamora y de César Bordón, director y actor respectivamente de AMIA, la serie. Y ahora sí, nos vamos al segundo de los temas musicales de hoy, que anticipa la próxima nota. Vamos a escuchar por Soda Stereo, Persiana Americana, del film Juegos de Seducción.